¿Qué pasa con las personas que están unidas, que están aferradas a Cristo? ¿Qué va a pasar en sus vidas? Vamos a leer Juan 15:5. Jesús dice: yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer. ¿Qué le pasa con aquellos pámpanos, aquellas ramas que sí están unidas, que están aferradas, que permanecen en Jesús? Jesús dice: llevan mucho fruto. Así como es imposible lo contrario, así como es imposible que si yo arranco una rama de fruto, no es posible, lo contrario es imposible. Si esta rama está unida a la vid, tiene que dar fruto, no es opcional. Si la rama está unida a la vid, va a dar fruto, porque es una consecuencia que esté unida a la vid. Si yo arranco la rama, no va a dar fruto, pero si está unida a la vid, tiene que dar fruto, porque la vid hace que la rama produzca fruto, no al revés. Aquellas personas que están unidas a Jesús, que están permaneciendo en Jesús, como es este lenguaje que usa acerca de la salvación, son esas personas que van a reflejar en su vida, mucho o poco, lo vamos a ver más adelante, pero van a reflejar en su vida una vida que le agrada a Dios. Van a dar fruto. Tristemente hay personas que dicen ser cristianas, que dicen creer en Dios, que dicen creer en Jesucristo. Sin embargo, no hay ningún fruto, no hay ninguna señal de vida espiritual en ellos. Dicen estar unidos a la vid, dicen que son ramas de la vid, sin embargo tú las ves y no tienen fruto, no hay uvas, no hay nada. ¿Qué significa eso? Que esas ramas no están unidas a la vid realmente. Por ejemplo, ¿qué pasa si yo agarro una rama, no sé, y trato de unirla a una planta, una nochebuena, por ejemplo? No va a pasar nada. ¿Por qué? Porque esa rama no está unida al árbol, no está unida a la planta, aunque yo la trate de pegar con cinta, por ejemplo. Tiene que permanecer, tiene que estar conectada a esa planta para que pueda dar fruto. Entonces, hay personas que dicen creer en Jesús y sin embargo no dan los frutos, no tienen la vida que a Dios le agrada. Entonces, ¿qué es lo que sucede con esas personas? Dice la Biblia que esas personas se engañan a sí mismas, que realmente no son salvas, no están unidas a la vid. Entonces, como no dan fruto, esa es la evidencia que no están pegadas, no están conectadas con la vid verdadera, que es Jesús. El apóstol Juan escribió toda la carta de Primera de Juan para darnos esas señales de que una persona realmente salva, que realmente está unida a la vid. ¿Quieren ver algunas? Vamos a ver Primera de Juan, que es la carta de Primera de Juan, capítulo 2, versículo 3 y 4. Dice: en esto sabemos que nosotros le conocemos, si guardamos sus mandamientos. El que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Una señal que una persona está unida a Jesús significa que una persona realmente ha confiado en él como su Señor y Salvador, es que va a obedecer, va a guardar los mandamientos de Dios. ¿Quieren ver otra señal? El 1 Juan 2:6. El que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. ¿Cuál es la señal de que una persona se ha unido a Jesús por la fe? Que va a tratar de vivir, va a caminar de una manera similar a la de Jesús. Otra señal, 1 Juan 3:7. Hijitos, nadie os engañe. El que hace justicia es justo como él es justo. El 3:10 dice: en esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y no ama a su hermano no es de Dios. Y el 3:14 dice: nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida en que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano permanece en muerte. ¿Quieres ver ejemplos de fruto que a Dios le agrada? Aquí van algunos frutos de ello. Obediencia a los mandamientos de Dios, vivir como Jesús, amar a los hermanos en Cristo. Esas son señales, son frutos que Dios produce en la vida de todos aquellos que han confiado en Jesucristo. Si una persona no produce estos frutos, es que no conoce a Dios, no ha conocido a Jesucristo, no está unido a Él, no ha permanecido en Él, significa no es salvo. Tristemente hay personas que creen que son salvas, pero no lo son. Creen que van al cielo, creen que conocen a Dios, pero realmente no es así, porque sus vidas no tienen ninguno de los frutos que aquí menciona. Y eso es algo muy triste, porque Jesús habla como hay muchas personas que se están engañando a sí mismos, pensando que están dando fruto cuando realmente no están dando fruto. ¿Qué pasa con aquellos que sí dan fruto? Ok, las ramas que sí están unidas a la vid van a dar fruto. ¿Todas dan la misma cantidad de fruto? La respuesta es no. Hay ramas que dan más uvas que otras ramas. No todos los creyentes, no todas las personas dan la misma cantidad de fruto. Significa, no todas las personas han madurado lo suficiente en la vida cristiana. No todas las personas obedecen en la misma magnitud o en el mismo grado los mandamientos de Dios. Nadie es perfecto.
Y hay personas que están más santificadas que otras. Significa, hay personas que se parecen más a Jesús que otras. No todos estamos en el mismo nivel o en el mismo grado. Hay personas mucho más avanzadas en la vida cristiana por los años que han tenido, por la entrega que ellos han tenido hacia Cristo. Y eso ha producido en su vida un fruto que otras personas no tienen. ¿Qué pasa con las ramas que dan fruto pero no dan suficiente fruto? O sea, ¿qué pasa con las ramas que están vivas, que están conectadas a la vid, pero dan unas cuantas uvas, todavía pueden dar más? ¿Qué sucede con esas ramas? Aquí Jesús dice en el versículo 2 que todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará, pero todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. ¿Qué hace un labrador con esas ramitas, por ejemplo? Cada cierto tiempo las ramas o los pámpanos de una vid se tienen que podar porque se secan, porque salen ramas muertas, porque no todas las ramas, o sea, no todas las pequeñas ramitas del pámpano producen el mismo fruto. Entonces lo que hace el labrador es que llega y empieza podando aquellas ramitas que no están dando el fruto suficiente o que están muertas. Cuando al pámpano uno le quita lo que no le sirve, aquellas ramas que sí funcionan se fortalecen porque ya no comparten savia con las demás ramas que no sirven y producen mejores uvas y producen más uvas. De la misma manera, así como Dios es el labrador en esta parábola, es Dios el Padre quien disciplina a sus hijos, quien hace esa poda, esa limpia, para que sus hijos puedan dar más fruto. Leemos en Hebreos 12, versículo 11. Es verdad que ninguna disciplina del presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Dios hace esta disciplina, Dios hace esta limpia en la vida de sus hijos para que puedan dar más fruto. No todos los pámpanos dan la misma cantidad de fruto. El labrador trabaja en ellos para que cada vez puedan dar más fruto. ¿Qué pasa con los pámpanos que no dan nada de fruto? Que están muertos, que no están unidos a la vid. ¿Qué pasa con esos pámpanos? Juan 15:6. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará, y los recogen y los echan en el fuego y arden. ¿Qué pasa con aquellos pámpanos que no están conectados con la vid? La señal de que no están conectados con la vid es que no producen fruto, están muertos. ¿Qué pasa con esos pámpanos? Aquí dice que esos pámpanos que no dan fruto, que no están conectados a la vid, van a ser cortados, son echados fuera, se secan y al final lo que hacen con ellos es que van y los queman. Tristemente hay personas que son como estos pámpanos, secos. No están unidos a la vid, significa no han confiado realmente en Jesucristo, y la señal de eso es que la vida que ellos viven no manifiesta ningún fruto para Dios. ¿Y qué va a pasar con ellos al final? Tristemente Jesús advierte que muchos piensan que van a ir al cielo, pero realmente no van a ir allá. Jesús dice en Mateo 7, versículo 21 al 23, no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. O sea, uno puede aparentar o hacer muchas cosas en apariencia por Dios, pero ¿qué sucede con esas personas que no están realmente conectadas a Él, a Jesús? Versículo 23. Entonces les declararé, nunca los conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Hay ramas que parecen estar vivas, pero no lo están. Producen muchas hojas quizás, pero no producen fruto. ¿Qué va a pasar con esas ramas? Van a ser cortadas, se van a secar y van a ser echadas al fuego. Esta es una señal, esta es una metáfora acerca del infierno. Es lo que le va a pasar a aquellas personas que no están realmente conectadas, que no están unidas a Jesús por la fe. Y la señal que no están unidas a Jesús por la fe es esa falta de fruto en sus vidas, que no han producido nada de los frutos que a Dios le agrada. Y eso es una advertencia, y realmente no hay señales de este nuevo nacimiento, de esta nueva vida. Los pasajes que ya leí de Primera de Juan, si esas cosas no son verdad en ti, estás en un problema. Eres uno de estos pámpanos que está muerto, no está conectado a ella, y viene el juicio, y va a venir un infierno un día. Lo que tú tienes que hacer es estar conectado, tienes que permanecer en esa vida para poder recibir la vida de esa vida.